Oiga, un cordial saludo para todos mis hermanos allí en la congregación de Altamira. Sea el Señor Jesús bendiciéndolos abundante y generosamente a todos ustedes en este lugar tan bonito, una iglesia que he tenido la oportunidad de visitar. Y agradecer a mi pastor, a mi hermano Juan Hernández, por de verdad esta gran oportunidad que se me ofrece a mí, porque predicar el Evangelio es algo que valoramos sobremanera. En toda nuestra vida hemos decidido dedicarla al Señor, ¿cierto? Así que mi pastor, reciba mi cordial saludo en el nombre de Jesús. Le agradezco, ¿verdad?, nuevamente esta invitación que usted me ha hecho, me ha hecho llegar para compartir la palabra del Señor con la juventud y con todos los hermanos de allí, de Altamira. Un saludo a su esposa, mi hermana Joana, a sus hijos, al comité de los jóvenes en especial también. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos abundantemente, mis amados hermanos. Gracias por esta gran oportunidad. Les saludo de parte de mi esposa, la hermana Alejandra, que está aquí conmigo también, de parte de Esteban, de Celeste, nuestros niños de 7 y de 6 años correspondientemente. Bueno, vamos a predicar la palabra del Señor y quiero invitarlos a ustedes a que abran sus Biblias allá como buenos pentecostales, que lean conmigo la palabra del Señor en Romanos 12:21. Que sea el Señor Jesús hablándonos en esta noche, mis hermanos, como el Señor siempre tiene por costumbre hablarle a los seres humanos a través de su palabra. Qué bueno que nos hayamos reunido. Ahora estaba escuchando que hay un gran número, por ahí los estaba saludando su pastor. Qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, yo también estoy viendo aquí que hay 94 personas conectadas. Les invitamos en el nombre de Jesús a que compartan por favor este enlace. Le invito en el nombre de Jesús. Mientras usted busca en su Biblia, por otro lado, vaya buscando también el enlace para compartirlo, compártalo en grupos, compártalo con sus amigos, su familia. Bueno, no sé si ustedes tienen esa costumbre allá, ¿cierto? Pero qué bueno, de verdad, que sus familiares puedan escuchar la palabra de Dios y sobre todo, este mensaje tiene un enfoque juvenil y el Señor ha puesto en mi corazón unas palabras para que Él sea glorificado en la juventud de la iglesia Altamira y de todos aquellos que todavía tienen esa fuerza y ese anhelo de servir al Señor. Romanos 12:21 dice la palabra del Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Repito, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Bueno, nosotros estamos en un mundo que desde que Dios puso al hombre y el hombre falló a Dios, el mundo quedó bajo el poder de las tinieblas. La oscuridad llena el mundo entero y toda la tierra está bajo el poder del imperio del mal. La palabra de Dios nos testifica esto y nos enseña cuando el apóstol escribe y dice que sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, bajo el maligno. Así que Dios ha tenido que diseñar unas dispensaciones o unas eras por medio de las cuales Él se comunica de una manera específica durante esos tiempos con los seres humanos. Entre esas dispensaciones tenemos, especialmente quiero hablar acerca un poquito como de la ley, ¿cierto? Y esa ley fue un pacto que se hizo entre Dios y los hombres, pero ese pacto fue hecho por medio de sangre de animales cabríos. Y el pueblo de Israel, que fue favorecido y elegido por Dios para que tuviese ese pacto con el Señor, aceptó el pacto y todas las leyes que Moisés le leyó en ese día, pero la verdad fue que la ley logró, en vez de llegar a colocar al ser humano en una posición correcta respecto a Dios, trajo unas consecuencias que lograron diferenciar mucho y distanciar al mismo pueblo, a los mismos hermanos israelitas, a los mismos descendientes de Jacob. Había una situación legal tan difícil o una estructura judicial tan elaborada de parte de Dios para ellos,
que ellos no fueron capaces de llevarla de la manera que Dios exigía. Y aparte de eso, quien no la llevaba era completamente alejado del pueblo, distanciado. Había una diferencia entre ellos mismos en aquel entonces. Y se generan entonces unos esquemas de tipo social y de orden social que no se podían romper. Por lo tanto, yo en esta noche quiero predicarles a ustedes: Cristo rompe los esquemas. Cristo rompe los esquemas. Entonces, el pueblo entonces tenía algunas leyes que quiero citar, y era que entre ellos había un distanciamiento, por lo menos en el caso de los leprosos. Los leprosos, usted cuando lee la escritura en Levítico 13, se da cuenta que quien tocaba a un leproso quedaba inmundo. O sea que el leproso tenía que estar lejos de la presencia de los que todavía estaban sanos, ¿cierto? Aparte, la escritura dice literalmente en Levítico 13:45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Escuche la condición de un leproso delante de sus propios hermanos allá en aquel entonces. Era una condición difícil, una condición de distanciamiento, de separación. Él tenía que llevar vestidos rasgados, unos vestidos dañados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará. O sea, tiene que gritar lo siguiente: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. Mire que la ley con estas personas en estas condiciones tan vulnerables, lo que hacía era de verdad diferenciar, distanciar, alejar. Era el esquema que se había trazado para con los que sufrían de lepra, ¿cierto? Pero cuando usted empieza a ver a Cristo, que nació bajo la ley, como dice la escritura, usted ve que Él viene rompiendo ese tipo de esquemas. Aquel que tocaba a un leproso quedaba inmundo, impuro, y tenía que hacer unos lavamientos especiales, ¿cierto? Para poder volver a entrar a la presencia de Dios y aún acercarse con todo el pueblo para glorificar y exaltar o adorar o hacer su culto, como lo hicieron en aquel entonces a Él, al Dios eterno. Pero entonces Cristo viene haciendo todo lo contrario. En Mateo 8:2 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él, ante Jesucristo, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y le tocó. Recuerde que lo importante aquí es que él estaba aún bajo la ley, ¿cierto? Y le tocó lo que no se podía hacer. Él vino como yendo en contra de lo que estaba establecido. Él vino rompiendo el esquema, diciendo: quiero, sé limpio. Escuche, instante, su lepra desapareció. Así que el que tocaba a un leproso quedaba inmundo o impuro, pero ahora resulta que Cristo toca a uno que está con lepra y al contrario, en vez de él quedarse impuro e inmundo, la lepra desaparece, y el que está inmundo y que tiene las llagas de la lepra y que tiene que vivir lejos y está distanciado del pueblo, ese viene a ser bendecido porque él viene a gozar del bienestar, de la salud. El Señor lo sana por completo. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que la ley también lograba distanciar a aquellos hombres que se consideraban pecadores. Según la ley, hombres o mujeres que no guardaran la ley, ellos también debían permanecer lejos de aquellos que según ellos se creían que estaban muy bien ante Dios, ¿cierto? Recordemos ese caso, por lo menos de Lucas 19:5, el caso de Zaqueo, que es muy conocido. Jesucristo va entrando gran multitud a Jericó, que era una ciudad populosa. Hasta donde tengo entendido era la ciudad, la Jericó número 30, que se había vuelto a reconstruir porque la destruían, la construían por guerras y por múltiples situaciones. Y en estos momentos, en los días de Jesús, Jericó era la ciudad más rica que había en el mundo entero. Allá vivía Herodes, allá vivía este hombre Zaqueo también, ¿cierto? Y cuando él va entrando a la ciudad con la multitud, Zaqueo sabe que viene Jesucristo. Y como era tan bajito, pues no podía verlo a causa de la multitud. Entonces se consigue un árbol
y se sube al árbol sabiendo que Jesús tenía que pasar por esas calles. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice Lucas 19:5, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escuchen, escuchen. Este Zaqueo, como la Biblia lo definiría o lo caracterizaría unos versículos antes, era un hombre que era el jefe de los publicanos y era rico. Los publicanos de por sí eran ricos porque ellos lo que hacían era estafar, eran usureros, cobrando a su mismo pueblo los impuestos para Roma y sacaban de ahí su propio sueldo, así que podían cobrar cuanto quisieran. Así entonces, este Zaqueo no solo era un publicano, sino que era jefe de los publicanos, por lo tanto sus ingresos económicos eran bastante elevados. Pero entonces cuando Jesucristo le dice: desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, este Zaqueo, dice la escritura, descendió a prisa y le recibió gozoso, le recibió feliz. Al ver esto, escuche el esquema, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mire que la ley distanciaba y separaba, ¿cierto? Ese era el esquema establecido. Pero Jesucristo vino haciendo caso omiso a esas situaciones. Entonces dice la escritura: Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesucristo, cuando toca la vida de un rico, de un pobre, de uno alto, de uno bajito, cuando alguien atiende a la voz del Señor, su vida es transformada por completo, su vida es hecha nueva. Esa persona es convertida en un ser nuevo, en una nueva criatura. Este hombre recibió la presencia de Cristo en su casa y reconoció que este tenía que ser el Mesías. Se arrepiente, aunque la Biblia no da muchos detalles de lo que haya pasado allá en esa conversación, en ese lugar, en su casa, pero la Biblia sí dice que este hombre se convirtió inmediatamente y le hace una promesa y le dice: lo que tengo, de lo que tengo le doy la mitad a los pobres, y si alguno he defraudado en algo, a ese se lo devuelvo 4 veces. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor en la vida de una persona que lo acepta. Eso es lo que hace Dios mismo en la vida de alguien que se atreve a tener un encuentro personal con Él, alguien que recibe al Señor. Pero el enfoque principal de este mensaje es cómo Cristo rompe el esquema. Lo que los demás decían era: uy, pero ¿cómo se va a meter a la casa de ese hombre si ese hombre es un usurero? Ese hombre es un pecador. Pero el Señor no hizo caso de eso. El Señor vino a salvar, vino a buscar lo que estaba perdido y vino a darle luz a los que estaban en tinieblas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Como ese caso de Zaqueo, hay muchos otros casos. Por otro lado, tenemos el caso de la mujer que fue descubierta en el acto mismo del adulterio, una mujer pecadora. Se la trajeron al frente, pero él, como es la luz que ilumina a todo hombre, le iluminó la conciencia a los que la estaban acusando, y cuando le llegó la luz se dieron cuenta de la cantidad de pecaditos que tenían ante Dios y que no eran dignos de declararse inocentes o justificarse ante Dios. Entonces se fueron yendo uno por uno y la dejaron tranquila. También tenemos el caso de Pedro. Pedro reconoció después de que lanzó la red donde Cristo le dijo, vino y se postró a los pies del Señor y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Así que el judío que guardaba la ley y que había hecho el primer pacto con el Dios de Moisés, reconocía que el pecador de Dios, que el leproso debía estar lejos. Aún la ley enseñaba a los sacerdotes que podían entrar hasta el lugar santo, digamos en este caso los hijos de Aarón. Ellos no podían contaminarse con un muerto según Levítico 21. La Biblia dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto de su pueblo, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Pero termina diciendo el versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Así que el sacerdote sí estaba apartado. El sacerdote no era como cualquier persona del pueblo. Él
tenía un servicio especial en el santuario y podía contaminarse con un cadáver siempre y cuando tuviera una familiaridad muy cercana, si fuera su mamá, si fuera su papá, si fuera un hermano, si fuera su hermana, mientras que su hermana fuera virgen. Si no, no, si fuera un hijo también podría hacerlo, los sacerdotes. Pero escuche esto tan interesante. La ley estableció un distanciamiento entre el sumo sacerdote aún más estricto, porque la ley es un conjunto, una estructura judicial levantada de tal manera que establece unas restricciones muy profundas que logran destruir o de alguna manera apartar a los ciudadanos que están bajo esas leyes. Y entonces el sumo sacerdote sí tenía todavía aún más restricciones, porque según Levíticos 21:10 dice, y el sumo sacerdote, o sea, el que ingresaba hasta el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, dice la escritura, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya una persona muerta. Escuche, ni por su madre, ni por su padre se contaminará. El sumo sacerdote no podía rasgar su vestido demostrando su duelo, ni podía entrar no solo a tocar el muerto, sino que ni siquiera al recinto donde tuvieran su cadáver. Pero Cristo vino rompiendo los esquemas, entrando en la ciudad de Naín, en el pueblo. Venía una mujer con una multitud que la acompañaba, había perdido a su esposo y ahora tenía que caminar derecho al sepulcro para enterrar a su único hijo. Cuando el Señor la ve, siente compasión por ella. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí en Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Bendito sea el Señor. Al Señor sea la gloria. A mí me parece estar viéndolo a Él tan tierno, tan identificado con el dolor de esa mujer que ha perdido a su esposo y que ahora lo perdió todo con su hijo. Ella ya no tiene cómo tener un sustento, ella no puede trabajar como los hombres lo hacían seguramente. Y Cristo se compadece de sus lágrimas y le dice, no llores, bendito sea su nombre. Y acercándose tocó, escuche, tocó el féretro. Recuerden que el sacerdote no podía sino solamente acercarse a los cadáveres de su familia, solo 5, papá, mamá, un hijo, hermano o hermana, mientras esa fuera virgen. Pero el sumo sacerdote no podía ni siquiera hacer duelo por su papá y por su mamá. Pero Cristo, que es el gran sumo sacerdote, aquel que es el todopoderoso manifestado en carne, se acerca al féretro y lo toca. Bendito sea el Señor. Y dijo, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. Bendito sea el Señor. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Él rompe todos los esquemas, hermano. Todos los esquemas que están establecidos. Él es capaz de destruir cualquier movimiento tierra, cualquier filosofía humana, por miles o por millones, billones o trillones de seres humanos que sean seguidores. No hay quien pueda resistir a la gloria de la luz de Jesucristo, porque Él es Dios que vino a bendecir a toda una humanidad que estaba en tinieblas desde el principio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luego, Cristo hace un nuevo pacto, muriendo a la ley, cumpliendo la ley, y cuando resucita se encuentra con sus discípulos. En Mateo 28:18 dice la escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche, hermano, esta no es solamente una gran comisión, sino que este es el inicio de un nuevo pacto con Dios, un pacto que es hecho no con sangre de animales, sino con la sangre del Cordero que Dios mismo puso, con la sangre de un hombre santo, puro y limpio, hablando solo en términos humanos, pero que ese mismo hombre es el Padre eterno, el príncipe de paz. Aleluya. Y él dice, toda potestad, o sea, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, yo mando allá y acá. Por tanto, id. Ese por tanto significa, así como yo tengo el poder
entonces yo lo puedo delegar. Id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche su promesa preciosa. Todas las promesas del Señor son juramentos. Es más, todas las palabras del Señor son juramentos. ¿Por qué? Porque Él nunca miente. Solo los hombres que somos mortales deben jurar. Pero Él, que es Dios, que no hay ninguna tiniebla en su presencia, ni mancha, ninguna sombra de maldad, que siempre dice la verdad, por lo tanto todas sus palabras son juramentos. Él te dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Él ahí está delegando ese poder, esa capacidad de romper los esquemas del mundo y del universo entero. Se la está delegando allá a sus discípulos en aquel entonces. Y usted hoy puede ser participante también de ese poder, pues ya no está Pedro, ya no está Pablo, ya no están el resto de los apóstoles, no están los diáconos de aquel entonces, los evangelistas de aquel entonces. Hoy lo que Cristo tiene en la tierra somos nosotros. Esos hombres impusieron sus manos sobre algunos, esos sobre otros, y de siglo en siglo y de siglo en siglo se han venido imponiendo las manos, y Jesucristo mismo viene llamando hombres, mujeres, jóvenes, para que les sirvan rompiendo los esquemas del mundo. Quiero decirte, querido joven, invitarte en el nombre de Jesús a que tú rompas los esquemas de este mundo. Quiero invitarte también. Yo he sentido de parte de Dios estos días decir aquí a la iglesia: mire, hermano, le voy a decir esto de parte del Señor. Si Cristo quiere que usted sepa que no debe amar este mundo, quiero decirle que no se amañe esta tierra. Quiero invitarlo en el nombre de Jesucristo, que sea participante de los sufrimientos del Señor, a que usted predique el evangelio, a que usted sea lleno del Espíritu Santo, a que hable en nuevas lenguas, a que se derrame la gracia del Señor sobre su vida, a que reciba los dones del Espíritu Santo, a que usted gane almas para la gloria de Dios. Quiero decirle, querido joven y querido hermano, en esta hora, que usted está revestido de Cristo, y por lo tanto usted puede salir a romper con los esquemas que Satanás ha establecido en el mundo. La tierra en estos momentos pasa una situación difícil, pero nosotros tenemos la solución en nosotros mismos. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la gloria. Rompe los esquemas, joven, porque tú estás revestido de Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay excusa. Tú tienes autoridad, tú tienes poder. Escuché que había unos recién bautizados. Ustedes tienen al Señor. Así el sumo sacerdote de que hablamos ahorita, que tenía la santa unción y que era digno de portar las vestiduras. Esas vestiduras se acabaron en un entonces y tenían que hacer otras nuevas, pero las vestiduras que tú y yo tenemos, porque tú y yo somos sacerdocio. Somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos sacerdotes, o sea, podemos ministrar en el altar del cielo. Tú y yo podemos arrodillarnos y entrar en el trono de la gracia por la entrada perfecta que nos abrió Jesucristo ante la gloria majestuosa del Dios eterno. Y allá nos presentamos no con un vestido de lino fino que se acaba, sino con Cristo mismo que nos reviste. Por eso te digo, tú tienes autoridad para romper los esquemas. No te quedes callado en la universidad. Yo recuerdo que en la universidad, cuando yo me convertí al evangelio, ya tenía 27 años. Y sin embargo, yo empecé a reunirme, a dejar mi círculo social, que era bastante grande y bastante influyente en la universidad. Y más bien decidí reunirme con esos evangélicos, con esos 4, con esos 5, que hasta les daba pena, recuerdo, cantar: ay, baja la voz. Yo no voy a bajar la voz. Como antes, para tomar cerveza, para hacer lo malo, eran los gritos. Ahora, ¿cómo voy a bajar la voz si siento esta gloria majestuosa en mi vida? Y levantaba mis manos en medio del campus universitario, empezaba a invocar al Señor, y ninguno decía nada, porque la unción está sobre nosotros. No te quedes callado, querido joven. Sal de tus propios esquemas, rómpelos en esta noche en el nombre de Jesús. Yo te invito, amado joven, rompa los esquemas de este mundo que está sumido en tinieblas, y que te llenes de valor. ¿Por qué?
¿Por qué me atrevo a decirte esto? Pues que no te lo digo yo, te lo dice el Espíritu Santo esta noche. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, y ustedes y yo, muchachos, fuimos unidos a Cristo, porque con Él fuimos unidos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección por medio del bautismo en su nombre. Y la Biblia declara que todo el que se une al Señor, en 1 Corintios 6:17, un espíritu es con Él. Es que tú y yo tenemos es la gloria de Dios en nosotros. Por eso Dios te autoriza, te avala, te acompaña, va contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la gente dice cállese, ese evangélico, no queremos escuchar a esos evangélicos. Cuando Satanás tiene un enfermo allá y vamos y imponemos nuestras manos, el Señor cuántas veces ha sanado a tantos enfermos con estas manos de carne y hueso, pero no somos nosotros, sino el aval del Espíritu que se ha unido a nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo te invito, muchacho, te invito, querido joven, querida hermana, jovencita, te invito a que te llenes de valor en esta noche, porque tú eres templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 la Escritura dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Pablo está haciendo una pregunta como sarcástica. Él sabe que ellos saben. Él entiende, él está diciendo, obviamente ustedes saben que son templo del Espíritu, porque ustedes mismos tienen la gloria del Espíritu en sus vidas. Nosotros somos templo de Dios mismo, mis amados hermanos. Por eso rompamos juntos los esquemas que existen en este mundo. Y finalmente, si el Espíritu Santo mora en ti, yo te invito en el nombre de Jesús a que rompas todo esquema satánico, toda tiniebla y todo aquello que tiene atada a las personas en el mundo entero, porque la Biblia dice así, mire, en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivan bien vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Esto hace referencia al momento en el que mueras y tengas que levantarte para recibir al Señor y resucitar, estar en su presencia. Pero también yo entiendo por el Espíritu de Dios que esto nos está diciendo que estos cuerpos que tienen una decadencia, que son corruptibles, que se van destruyendo con el paso de los días, de las horas, los segundos, estos cuerpos son avivados también por el poder del Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Si tú y yo creemos esta palabra, entonces es hora de salir, predicar el evangelio y hacer que los demás vengan a la presencia del Señor, predicar a Jesucristo. Es hora, muchachos, de que se rompan los esquemas que son tan sensacionalistas o sentimentalistas. Hay a quienes les gusta hacer llorar a los muchachos, hay gusta hacer llorar a la iglesia, pero a nosotros, los Espíritu, nos gusta predicar el Espíritu, porque cuando el Señor le dijo al profeta, predica, el profeta empezó a profetizar. Y él le dijo al Señor, Señor, y el Señor le contestó, profetiza al Espíritu. Y cuando profetizó al Espíritu, hermano, fue cuando los huesos empezaron a tomar forma, se levantaron sus carnes, tendones, su piel, hizo un ejército incontable en número. Por eso nosotros predicamos al Espíritu. Tú tienes el Espíritu. Lo hemos recibido por gracia. Tenemos el poder y la autoridad para hacer grandes maravillas. Anímate en el nombre de Jesús a cambiar tu rutina. Que estos días que estamos en confinamiento sean para gloria de Dios. Estos días yo le quiero testificar en estos segundos que han sido una bendición para la iglesia en Charta. Porque esto aquí es muy religioso y muy cerrado y hermético. Y en algún tiempo fue hasta violento. Pero viendo la situación tan difícil, las personas han decidido conectarse en nuestras líneas telefónicas porque nuestros hermanos no tienen estos servicios, pues la mayoría son de las veredas. Así que vía telefónica hemos conectado a muchas personas y congregaciones grandes para nosotros, 50, 60, porque aquí había una iglesia de 10 y bautizando uno por año.
uno por año. Pero estos días hemos estado en concentración. Si hay un problema en el mundo tan grave como el que estamos viviendo ahora, nosotros hemos estado de rodillas, haciendo vigilias constantemente 2 veces a la semana, ayunos en la semana con la iglesia, toda la iglesia, haciendo oración, capacitando a la iglesia. Todos los días nos reunimos. Siempre tenemos un programa y los amigos se han ido uniendo de tal manera que en estos 4 meses ya se han bautizado 4 personas que algunos de ellos ni siquiera habían venido a este lugar. Por lo que les digo, ¿por qué razón? Porque, hermano, usted y yo, aunque estemos en confinamiento, muchachos, ustedes tienen una palabra que nunca va a estar presa. Ustedes tienen la espada del Espíritu, tienen el aval y el respaldo del Señor. Prediquen al Señor, rompan los esquemas, usen las redes, usen lo que haya que usar, usen su propia vida y desgastémonos juntos para el Señor, que a ti y a mí nos espera una morada en los cielos para siempre. Cuando ya estos cuerpos se acaben, hermano querido, vamos a la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Quiero terminar con esto. Cristo, que rompe los esquemas, está en tu vida. Rómpelos tú también. Pero termino con esto que el Señor le dice a Jeremías en capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo restauraré y delante de mí estarás. Aleluya. Y si entresacares lo precioso de lo vil, mire, aquí en la iglesia, ninguno puede decir que Dios no lo quiere usar. Es que usa a ese hermano que él es titulado no sé, en idiomas. A esa hermana que ella es psicóloga. A este hermano que es ingeniero. Nada de eso. Son mentiras. Todos somos viles. Y el Señor dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aleluya, aleluya. Si hay un muchacho, él quizás ni ha terminado el bachillerato, de pronto ni terminó la iglesia, la escuela, pero está en la iglesia y es santo, separado para el Señor, y se purifica y vive para el Señor, él será un instrumento para honra y gloria al Señor Jesucristo. Será la boca de Dios. Cuánto anhelamos nosotros cuando predicamos la palabra, que el Señor se glorifique, rompa las cadenas. Las personas que están bajo el poder del pecado, las tinieblas de este mundo, sean iluminadas por la presencia de Jesucristo y caigan a sus pies para salvación. Gloria a Dios. Y le sigue diciendo: conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos, no te conviertas a ellos. Aunque te parezca que ellos son mejores, aunque te parezca que lo que ellos hacen es más bonito, más chévere, más atractivo, no es verdad. Que ellos se conviertan a ti, eso es lo que Cristo quiere. Pero que tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Mira, tú serás una muralla poderosa y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria al Señor. Muchachos, aprovechemos los medios, aprovechemos el tiempo. Les digo la verdad, estamos en la dimensión del Espíritu. Estamos en el momento en que las almas están receptivas. Las personas se cansan también de escuchar tantas malas noticias. Las personas se cansan de ver tanto desorden, inmoralidades en las redes sociales. Pero cuando lo ven a usted lleno del Espíritu Santo, predicando a Jesucristo, Cristo lo empieza a respaldar. Cristo empieza a hacer una obra con usted en la vida de ellos. Entonces ellos pueden llegar a los pies del Señor. Tú serás, amado hermano, como la boca del Señor. Yo te dejo este mensaje como empezamos al principio en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo,
si con el bien el mal. Es el tiempo en que tú salgas de tus propios esquemas, de tu cama, que sueltes el teléfono más tiempo y más tiempo pases a los pies del Señor, más tiempo te acerques a la palabra del Señor, más tiempo convoques a otros jóvenes e empieces a invocar al nombre del Señor, más tiempo en ayuno, en ruego, en súplica, y juntos veremos cómo el Señor en este tiempo le da la victoria maravillosa a la iglesia. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, un abrazo grande para todos ustedes. El Señor Jesús me los bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Tengo un secreto en Cristo.